Buenas jóvenes, ¿cómo les va? Continuamos con el estudio de los esquemas del delito que dan lugar a lo que actualmente conocemos como la teoría del delito moderno. Nos corresponde en esta oportunidad hablar del esquema neoclásico. El esquema neoclásico, lo primero que hay que precisar frente al mismo es que surge como una respuesta frente a los postulados del esquema clásico, que fue el que vimos en la clase pasada. El esquema neoclásico surge en los años 20 del siglo XX en Alemania, pero va a surgir con una fuerte influencia del neocantismo, es decir, la retomación de las ideas de Immanuel Kant, que van a lograr un cambio, sobre todo en las ciencias del espíritu, como es el caso del derecho, en donde se va a imponer una orientación metodológica subjetiva, en donde el conocimiento estaba determinado por categorías a priori de la mente del sujeto. Y en esto va a diferir mucho de lo que pasaba o lo que sucedió con la escuela clásica, en tanto que, como podrán recordar, en la escuela clásica del derecho la influencia era por parte del positivismo cientificista, al punto que se entendían las categorías del delito, por lo menos la acción, la tipicidad y parte de la antijuridicidad, como conceptos meramente objetivos, y eso teniendo en cuenta que en el caso de la acción debía ser valorado de una forma totalmente naturalístico. Bueno es precisar, teniendo en cuenta que el esquema neoclásico es una respuesta a los postulados de la escuela clásica, hacer una pequeña retrospección sobre las características básicas de la escuela clásica para poder entender bien el esquema neoclásico. Entonces, en el esquema clásico habíamos dicho que la acción típica y la antijuridicidad componen el aspecto objetivo. ¿Por qué? Porque el tipo es objetivo descriptivo. El tipo encierra una descripción de una conducta, pero para determinar si una conducta que se da en la realidad se adecua a un tipo, hay que hacerlo de forma objetiva. ¿Por qué? Porque la acción de la conducta debe analizarse desde el punto de vista naturalístico. En ese entendido, en la tipicidad no se permitía o no se aceptaba por regla general ninguna valoración de carácter subjetiva. Se tenía que hacer en lo posible de forma objetiva. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo sucedía con la antijuridicidad, en donde se partía de la premisa que el análisis era objetivo valorativo. El análisis subjetivo estaba en la culpabilidad. Por tanto, para poder imputar una conducta que fuera típica y fuera antijurídica, se tenía que constatar un nexo psicológico de dolo y culpa. Esto pasaba en la culpabilidad. Teniendo presente este esquema clásico, vamos a ver cómo el esquema neoclásico va a plantear unos cuestionamientos frente a el esquema que intenta superar. Entonces vemos, por ejemplo, que la acción que era concebida en el sistema clásico como una forma naturalística en la que suceden las cosas, que puede ser constatable, medible, verificable, incluso sometida a métodos de carácter científico, va a ser se van a apartar de ella y va a ser fuertemente cuestionado, en tanto que no compagina con un derecho penal valorativo. El derecho penal, al tener fuerte influencia por el neocantismo, se exige que la metodología o el abordaje de su estudio sea también de carácter valorativo, lo que no pasaba con la forma como se concebía la acción en el sistema clásico. Pues repito, se miraba como una forma naturalística, guiada por las causas y por los efectos propios de las cosas que suceden en la vida diaria. En cambio, en el neoclásico, en el esquema neoclásico, se propende por hacer un sistema con metodología subjetiva. En ese entendido, los padres o los grandes teóricos del sistema neoclásico van a postular o van a entender la acción de la siguiente manera. Por ejemplo, M. Meyer sostiene que la acción es la realización de la voluntad. Von Hippel va a sostener que la acción es el comportamiento voluntario. Y Edmund Mesger, que es uno de los grandes teóricos del esquema neoclásico del delito, va a señalar que la acción es comportamiento humano. En este entendido, la actuación de la persona es fundamental para entender qué es acción, y eso implica hacer una valoración de la acción, no solamente mirarlo desde el punto de vista de la naturaleza como algo que es simplemente medible y observable. En ese entendido, Edmund Mesger es uno de los grandes teóricos del esquema neoclásico. Aquí tenemos a Gustav Radbruch, otro de los grandes teóricos del esquema neoclásico. Otra de las grandes objeciones que se planteó fue frente a la necesidad de modificar el mundo exterior. En el esquema clásico se planteaba que la acción
cuando se daba, modificaba el mundo exterior. ¿Por qué? Porque la acción era vista desde un punto de vista naturalístico. Y como cualquier cosa que sucede en la vida real tiene efectos en el tiempo y en el espacio, pues así se quería ver también la acción en el derecho penal. Y para ellos, por ejemplo, von List sostenía en el caso del delito de la injuria, en el cual consiste en hacer una imputación deshonrosa, que para verificar que había injuria bajo el esquema clásico, había que constatar las vibraciones de aire y de procesos fisiológicos en el sistema nervioso. Sin embargo, estas verificaciones de lo que sería la acción en el sistema anterior son bastante cuestionadas, porque en tratándose del delito de la injuria, no solamente basta hacer estas verificaciones, sino que hay que constatar otro tipo de elementos de carácter valorativo. Por ejemplo, hay que constatar si la manifestación que hizo efectivamente conlleva un ánimos de desprecio, o lo que actualmente se considera como un ánimos injuriandi, y si el ataque al honor, y si efectivamente conllevó un ataque al honor o a la honra, y buscando definir o interpretar o entender en qué consiste el honor y la honra, los cuales son ingredientes de carácter normativo. Por eso es que señalamos que esta simple constatación experimental de las vibraciones del aire o de los procesos fisiológicos no es suficiente para determinar si se está en presencia de un delito de injuria, tal y cual lo proponía von List en el sistema clásico. ¿Por qué? Porque ello no es relevante, en tanto lo importante en este delito, en el delito de la injuria, es la manifestación de desprecio, como lo dije hace un momento, la verificación del animus de ofender, el animus jocandi, y el ataque al honor o honra del ofendido. Señalamos entonces, la esencia de este delito no es naturalístico, a efectos de constatarse o medirse en el mundo exterior. Gustav Radbruch va a señalar un gran cuestionamiento frente a la acción con respecto a la omisión. La acción era entendida, como lo decimos hace un rato, como una modificación del mundo exterior, algo que era verificable. Y la omisión era entendida como un no actuar. Sin embargo, Gustav Radbruch señalaba que tal definición no alcanzaba a entender lo que es la omisión, porque no se puede entender la omisión como parte de la acción, porque son como el agua y el aceite. No se puede entender lo positivo y lo negativo en el mismo lugar. Cada uno de estos conceptos tiene que ocupar su respectiva posición. Tienen que permanecer independientes, pues se comportan como A, refiriéndose a la acción, y no A, refiriéndose a la omisión. Esto es un argumento lógico para mostrar cómo estos dos componentes no pueden entenderse como parte de un mismo fenómeno. O se actúa con acción o se actúa con omisión, pero no se puede pretender que la omisión simplemente es un no actuar para señalar que también hace parte de la acción. Es una crítica demoledora que hace Gustav Radbruch. Utilicemos un ejemplo para entenderlo de mejor manera. Gustav Radbruch señala en el ejemplo, dos mujeres frente a dos niños que mueren por falta de quien los alimente, mueren de inanición. Si analizamos este ejemplo desde el punto de vista del modelo clásico, el modelo anterior que habíamos estudiado, desde la tipicidad, si lo analizamos desde la tipicidad, vamos a constatar que efectivamente los niños mueren y las dos señoras que estaban al frente no actuaron para evitar ese resultado, y podríamos atribuirle el resultado simplemente por no actuar. Pero se le tendría que asignar el resultado a ambas de forma indistinta, porque ambas no actuaron frente a los niños que se morían de hambre. Sin embargo, si analizamos este ejemplo desde el esquema neoclásico, vamos a ver lo siguiente, y podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo determinar la responsabilidad penal de cada una de las mujeres? ¿La responsabilidad penal es igual para cada una de ellas? Y agreguemos esto: ¿cómo determinar si alguna tenía mayor responsabilidad en razón al parentesco con los menores o con alguno de ellos? Es decir, si alguna de las mujeres era madre de uno de los niños o de ambos niños. Y si lo era, se le debe atribuir responsabilidad a ambas bajo lo que planteaba el concepto clásico de la acción en la escuela clásica. Y ahí surge entonces el siguiente enunciado: omitir no es simplemente no actuar. Omitir para el derecho penal es no actuar teniendo el deber jurídico de obrar. De esta forma se empiezan a cimentar lo que posteriormente se consideraría como la posición de garante frente a quien omite un actuar y tiene ese deber de actuar frente a una situación particular. En ese entendido, para responder el caso de las dos mujeres frente al esquema neoclásico, se va a resolver de la siguiente manera.
se debe hacer un juicio valorativo respecto al deber de actuar. No solo es una constatación objetiva naturalística y causal de acción como lo proponía la escuela clásica, sino que se tiene que hacer un juicio valorativo sobre quién tenía el deber de actuar. Por ejemplo, si una de las mujeres era madre de los dos niños, tenía un mayor deber de actuar que la otra y tendrá por tanto mayor reproche que la otra. O por ejemplo, si una de las mujeres tenía una imposibilidad para moverse porque tenía un problema de discapacidad, pues es evidente que no se le puede hacer el mismo juicio de reproche que se le puede hacer a la otra que sí podía moverse. Entonces, el omitir no es simplemente no actuar, es no actuar teniendo el deber jurídico de obrar. Aquí tenemos a Gustav Radbruch. Vuelvo a traer la imagen para señalar que este señor es uno de los grandes teóricos del derecho, uno de los grandes aportantes de la filosofía del derecho, no solamente para el derecho penal en lo que es la teoría del delito, sino también para la filosofía del derecho en general, en tanto que postuló una idea de derecho como justicia. Gustav Radbruch fue una persona que fue perseguida por los nazis y fue destituido de su cátedra, donde enseñaba en Alemania, y tuvo una vida un poco, digamos, trágica, porque su hija murió a la edad de 23 años, su hijo también moriría en una situación penosa en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y no obstante a ello se supo sobreponer a todas esas situaciones, y el aporte que dejó para el derecho aún sigue subsistiendo. Gustav Radbruch planteó que el derecho, cuando es abiertamente injusto, no es derecho, que es un postulado que va a ser utilizado para enjuiciar a los líderes nazis, porque los líderes nazis en el juicio de Nuremberg, donde fueron enjuiciados, señalaban que no habían cometido ninguna conducta de carácter criminal, en tanto que cuando actuaban bajo los preceptos de las leyes alemanas que permitían que ellos actuaban, por lo tanto alegaban que su actuar fue legal. Sin embargo, Gustav Radbruch señalaba la tesis de Gustav Radbruch señalaba que eso no es así, en tanto que ese derecho, si bien ha sido efectivamente expedido por los legisladores en la Alemania nazi, no se puede considerar que eso hace parte del derecho porque eran normas abiertamente injustas. En ese entendido, el aporte que hace Gustav Radbruch es entender el derecho siempre como una finalidad de justicia. Si el derecho es absolutamente injusto o abiertamente injusto, no es derecho. Por eso traigo a colación otra vez la figura de Gustav Radbruch, por la importancia y el aporte que ha dado al derecho moderno. Otra objeción que se plantea es respecto al carácter objetivo de la tipicidad y la antijuricidad. Recuérdese que la tipicidad y la antijuricidad en el esquema clásico hacía parte del aspecto meramente objetivo. Y vamos a señalar lo siguiente: si el tipo es la descripción de lo que se considera socialmente dañoso, cuando se hacen los supuestos de hechos en los tipos penales, en aquellos casos en los que lo socialmente dañoso dependa de determinados elementos subjetivos, estos deben quedar incluidos en el tipo. Cuando el legislador decide crear una conducta de carácter penal, recoge esa conducta del comportamiento de la sociedad. Al recoger esa conducta y recogerla y elevarla al grado de tipo penal, evidentemente esa conducta va a conllevar también algunos ingredientes que son de carácter subjetivo y algunos ingredientes que son de carácter normativo. Es decir, la tipicidad no se puede desprender de esos ingredientes como tal y como cual lo proponía en la escuela clásica. Por tanto, no es cierto que la tipicidad y la antijuricidad, es decir, el injusto, sea totalmente objetivo. El tipo puede contener elementos subjetivos o elementos normativos. Imaginémonos el siguiente caso, un caso de injuria. Imaginémonos este caso también, un caso donde podría presentarse un delito de carácter sexual, delito de injuria. Fíjense ustedes que es la imputación deshonrosa que se le hace a alguien. Para verificar que efectivamente hay injuria, hay que verificar o constatar que quien comete la conducta obre con el ánimo injuriante. No toda utilización de una palabra descortés, de grueso calibre, de una palabra vulgar, va a significar que se quiere injuriar. En algunos contextos culturales, emplear una palabra gruesa, vulgar, puede ser incluso sinónimo de amistad, sinónimo de burla, sinónimo de juego. Por lo tanto, si no se verifica el animus injuriandi, pues no habría entonces el tipo penal de injuria. Y fíjese entonces que el esquema clásico, tal y cual planteaba la tipicidad como una forma objetiva, pues no va a entenderse en este sistema actual, el neoclásico.
¿Por qué? Porque delitos como el de la injuria conllevan siempre una valoración de un elemento subjetivo. Además, conllevan una valoración de un elemento normativo como eso que significa lo deshonroso. ¿Qué es lo deshonroso? Lo deshonroso conlleva una valoración. Igualmente pasaría con los delitos sexuales. Imaginémonos esta enfermera que atiende a una niña e introduce en los genitales de la niña sus dedos para verificar su estado de salud. Si analizamos la conducta de la enfermera desde el punto de vista clásico de la acción como un fenómeno naturalístico, podríamos entender que la tipicidad se da. Es decir, la conducta de la enfermera o de la médica sería típica en tanto que introdujo sus dedos en los genitales de la niña. Y la mera constatación de eso, por lo menos en la tipicidad, daría lugar a considerar que su conducta es típica. Sin embargo, si lo analizamos desde el esquema neoclásico, vamos a ver que los delitos sexuales conllevan un ánimos que debe ser valorado. Y nos vamos a preguntar si la médica actuó con ese ánimos libidinoso. Si no actuó con ese ánimos libidinoso, su conducta no sería típica. Eso es lo que quiere plantear el esquema clásico al objetar el carácter objetivo de la tipicidad y la antijuridicidad. No es que desconozcan que la tipicidad y la antijuridicidad tengan aspectos objetivos, sí, prevalentemente son objetivos, pero también tienen elementos de carácter subjetivos. Cuarta objeción, objeción de la concepción psicológica de la culpabilidad. Puede haber casos donde existe nexo psicológico entre el autor y el hecho y no necesariamente culpabilidad. Recuerden ustedes que en el sistema clásico se planteaba que para que exista culpabilidad se tenía que verificar que la persona actuara con dolo o con culpa, y si una vez se verificaba eso, se hacía la imputabilidad. Sin embargo, en el esquema neoclásico se señala que no siempre que existe un nexo psicológico, es decir, un actuar doloso o culposo, la conducta es culpable. Quien propuso esto es este señor que tenemos acá, que es Reinhard von Frank. Reinhard von Frank señala que en estos casos, o que puede haber casos donde existe un nexo psicológico, un actuar doloso, por ejemplo, y no necesariamente la conducta es culposa. Miremos el siguiente caso. Persona que hurta 100.000 pesos porque tiene a la esposa enferma e hijos con hambre. En este caso, el actuar de esta persona es doloso, hurtó 100.000 pesos. Es decir, hay un nexo psicológico, actuó con dolo, un nexo entre el autor y el hecho. Sin embargo, no puede haber culpabilidad porque esta persona está bajo un estado de necesidad disculpante. Es decir, que debería bajo una causal de ausencia de responsabilidad. Eso es lo que se llama Reinhard von Frank. Por lo tanto, también es una crítica al sistema clásico. Imaginémonos ahora esta variante. Persona acomodada, es decir, que tiene dinero, que hurta 100.000 pesos con el fin de irse a tomar licor. Fíjense que aquí hay un nexo causal. Aquí la persona actúa con dolo, pero no está bajo un estado de necesidad, por lo tanto sí respondería. Su conducta sería típica, sería antijurídica y también tendría grado de culpabilidad. Se le podría hacer un juicio de reproche porque debió actuar de otra manera. Y lo curioso es que ambas figuras actúan con dolo. Entonces la culpabilidad no solamente se va a verificar con la mera constatación del dolo o de la culpa, sino que se necesita hacer un juicio de reproche. Ese es el gran aporte que hace Reinhard von Frank. También se pasa en los casos de culpa inconsciente. En los casos de culpa inconsciente no hay nexo psicológico. ¿Por qué no lo hay? Precisamente porque se actúa de forma inconsciente. Se actúa de forma imprudente o negligente o con violación del deber objetivo de cuidado, pero de forma inconsciente. Por lo tanto, no hay nexo causal. Pero sí hay culpabilidad. ¿Por qué? Porque a esta persona se le exige un actuar diferente. Surge la culpabilidad normativa, postulada por Reinhard von Frank. Entonces, no basta con la mera comprobación de un vínculo psicológico. Es preciso que exista un juicio de reproche del comportamiento, exigibilidad y no exigibilidad de otra conducta. En los casos que estamos viendo acá, ¿es exigible otra conducta a esta persona? Pues no. ¿Por qué? Porque tiene, a pesar de que actuó con dolo, está exculpado por el estado de necesidad donde está. En el estado de necesidad en que se encontraba, con la esposa enferma y con los hijos con hambre. En caso, la persona acomodada sí se le hace un juicio de reprochabilidad, es decir, de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el primero es acomodado, no necesitaba robar los 100.000 pesos. Y segundo, fíjense en lo que se los gasta. En este caso, sí cabe el juicio de reproche. Es pues el esquema neoclásico del delito. Y aquí lo resumimos con esta posición esquemática. Acción típica y antijuridicidad. Aspectos prevalentemente objetivos. A veces existen elementos subjetivos, por ejemplo, como los delitos de injuria
y los delitos sexuales que mencionamos en los casos pasados. La culpabilidad. Debe haber un nexo psicológico, pero no solamente un nexo psicológico, sino que debe haber también un juicio de reproche para que exista imputabilidad a título de dolo o culpa. De esta forma se esquematiza el esquema neoclásico del delito. Dejamos acá por hoy. Esta es pues la exposición de este esquema. Sobre esto hay bastante literatura, bastantes estudios. Esto es una aproximación de lo que debe entenderse de forma básica, sencilla, didáctica, este esquema. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, estoy presta a resolverla. Pueden plantearlas en el foro de YouTube. Espero que tengan buen día. Hasta luego. Continuaremos posteriormente con otra de las escuelas que componen la teoría del delito.